El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca del otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién ha tocado mi manto?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridas hermanas, la forma de cómo Dios sale a nuestro encuentro es inmensamente variada y siempre va a superar nuestras capacidades, siempre va a superar nuestra imaginación, siempre va a superar cualquier ficción. Son muchas y diferentes las formas en que las personas se dirigen en el Evangelio a Jesús, pero son aún más variadas las formas de cómo Jesús se dirige a las personas en el Evangelio. Siempre
siempre Jesús va a estar atento a las necesidades más imperiosas y a las necesidades más urgentes y también a las más transitorias de las personas. A veces da la impresión de que no quiere escuchar y el que lo invoca debe insistir bastante tiempo. Otras veces incluso previene la petición y él actúa antes de que salga una palabra de aquel que necesita un favor. Jairo es un hombre que ocupa un lugar de prestigio en la sociedad y no vacila en implorar humildemente la ayuda de un rabino, de un desconocido. La hemorroísa, en cambio, tiene vergüenza porque su enfermedad la excluía del contacto con los otros y teme a sí mismo una nueva decepción después de haber padecido tantas. No es capaz de enfrentarse con Jesús cara a cara, no porque no sea digna, sino porque su dolor, su sufrimiento, sus circunstancias han sido tan adversas que teme verdaderamente ser repudiada delante de él. Sin embargo, Jesús ve el corazón, Jesús ve los anhelos de la persona, Jesús ve las necesidades auténticas. Aunque esta mujer se había gastado toda su fortuna, aunque a esta mujer ya no le quedaba esperanza para continuar viviendo, escucha hablar de aquel hombre y ella en su corazón cree que solamente con estar cerca de él, con solamente tocarle, será escuchada. Jesús escucha a ambos, tanto a Jairo que se acerca a suplicarle, como aquella mujer incógnita, como aquella mujer que aparentemente no está presente, pero que representa a todos los que no cuentan para obtener el milagro, que excluya a otras y que muchas de las veces no son capaces de acercarse. Basta con la fe, de cualquier forma que se exprese. Sin embargo, hay algo que va más allá del milagro. La mujer se ve como obligada a mostrarse. Jesús quiere mostrar tal vez que ninguna enfermedad, ninguna condición humana puede ser considerada infamante con tal que se confíe en Él. No hay nada que pueda sobrepasar el amor, la misericordia, la ternura, la fidelidad de Dios. No hay dolor en ningún hijo de Dios que no pueda arrancar de su corazón el milagro cuando éste verdaderamente tiene fe. Jairo, a su vez, con su familia, se ve como llamado a la sobriedad, a la discreción. Solo unos pocos discípulos asisten a la resurrección de la niña y sobre todo no tiene que dar publicidad al hecho. La mujer ve entre la multitud. Jesús sabe que de él ha salido esa fuerza curativa y él, aún sabiendo de quién se trata, la pone delante de todos para que todos se den cuenta que esta mujer vuelve a una vida cotidiana, que esta mujer ha sido reintegrada a la sociedad, que se ha quitado de ella el peso de maldición que la sociedad había impuesto. En cambio, en el hecho de la resurrección de la hija de Jairo, tiene que haber ciertamente un sigilo, donde no se haga publicidad, porque Jesús no había venido simple y sencillamente a dar espectáculo, sino a traer el reino de Dios. Es posible que Jesús quiera mostrar una atención a los pequeños, un respeto hacia los sentimientos de la niña que podía quedar desatendida en ese momento. Es preciso desviar la curiosidad morbosa de la gente de la personalidad en formación de una niña de 12 años. Es menester volver a introducir lo más pronto posible a la pequeña en la normalidad. Denle de comer para que esto
no llame la atención. ¿Cuánto hemos de aprender hoy, trastornados como estamos, con esta enfermedad, con esta pandemia, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta inseguridad, con tanta violencia, con amenazas de guerra? ¿Cuánto hemos de aprender hoy de estos dos personajes que ambos se postran de rodillas ante Jesús, reconociéndole como el Señor, como el Salvador? Y cuánto hemos de aprender de la discreción de Jesús, que no quiere simple y sencillamente que hagamos propaganda por hacerla, cuanto que nuestra vida sea una vida verdaderamente que dé fruto de santidad en la presencia de Dios. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de confiar en Él, de reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Salvador en Cristo Jesús, y de poner en sus manos benditas el dolor y el sufrimiento de las personas. Pero sobre todo, hacer conciencia de que nosotros no tocamos la orla de su manto, de que Él entra dentro de nosotros, el que da vida, el que salva, el que da la salud, entra dentro de nosotros, porque aquel momento en que esta mujer toca a Jesús es un momento eucarístico, es un momento de sanación, es lo que nosotros celebramos cada día y en Él ponemos nuestra confianza. Pidámosle al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la salud de alma y cuerpo, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que alcance y abrace nuestra oración.